10, más o menos entre 5 o 6 gramos de nitrógeno excretan por día. Ahí no están sentados, están sintetizando proteínas y catabolizando proteínas. Se hace una medición de nitrógeno excretado en orina y más o menos les puede dar eso. Y eso es lo que nosotros usamos para el cálculo de los pacientes, ¿verdad? Entonces, miren, la quemadura severa, gran parte de lo que se sabe de la inflamación, del hipercatabolismo en pacientes quirúrgicos viene del estudio en grandes quemados. ¿Cómo se llama eso? Escarotomía. ¿Y por qué se hace? ¿Por qué se hace? La piel se pone como un cartón dura, como una cápsula de metal. El paciente no puede ventilar por muy intubado que esté. Entonces tienes que cortar la fascia y cortar ese cartón que es piel para poder ventilar al paciente. Y si es la extremidad, ¿y cómo lo trato? Fasciotomía. Y si tengo un reloj y un anillo, el paciente le llega al cuarto de urgencia con el brazo quemado, con un reloj y un anillo. ¿Qué hacen? ¿Lo cortan? ¿Se deja ahí? Mientras, ¿qué tú dices? Pero si todavía no está edematoso. Quitarlo mientras pueda. Quitarlo mientras pueda, apenas llega. ¿Por qué? Porque eso se va a ir hinchando. Y después no lo vas a poder quitar y te va a funcionar como un torniquete. Y si es esta correa es cuero, pero una correa de metal, cuando eso se va hinchando, funciona como un torniquete y te impide el flujo sanguíneo al resto de la mano. En cualquier extremidad traumatizada o quemadura, quite cualquier prenda que sea, que ubique, que esté en toda la circunferencia. Quítenla a tiempo. Obviamente se le da al familiar, ¿no? Porque si no, viene una isquemia de esa extremidad. No se les olvide. Acá ustedes tienen la respuesta inflamatoria. Arriba la respuesta genómica de genes que les decía. ¿Cuál dura más? ¿Un año? ¿Cuál? ¿Cuál es la roja? La quemadura. Quemaduras. Y acá la respuesta clínica de hipermetabolismo. ¿Cuál dura más? La quemadura. La quemadura es la que más perdura en cuanto a inflamación. Este es un seguimiento a un año. Hay unos estudios en niños, un seguimiento a 3 años. Y todavía a 3 años tienen demostrada la respuesta inflamatoria sistémica aumentada. 3 años después de la quemadura mayor. Entonces esta gráfica es interesante porque vean ustedes que te mide en el tejido graso y en el músculo. El grupo control son pacientes no quemados. Entonces en la mitocondria, la oxidación genera energía para, en azul, producir calor. Y en rojo, fosforilación para el metabolismo necesario y producir energía. Pero en el paciente quemado, observen que la mayor producción es para producir calor y mucho menos para producir energía para los procesos vitales en el paciente quemado. Y eso ocurre tanto en el tejido adiposo como en el tejido muscular. La diferencia se mantiene y eso es dañino para el metabolismo en el paciente quemado. ¿Ven ustedes entonces? Una muestra de músculo, del muslo. Miren todas las citoquinas proinflamatorias que se han demostrado, en este caso interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, resistencia periférica a insulina, no se capta la glucosa, hay disminución del nivel de glucosa dentro del miocito y una gran inflamación dentro y fuera. Tejido muscular y tejido graso también. Entonces se va catabolizando el tejido muscular
y vean ustedes todo lo que va ocurriendo donde finalmente hay disfunción mitocondrial y menor producción de energía para procesos vitales básicos. Esto es más detalles de lo que ocurre en un gran quemado: taquicardia, aumento del gasto cardíaco, aumento del consumo de oxígeno en el corazón, en el músculo, hiperglucemia de estrés, producción de glucosa y urea, etcétera, una serie de cambios metabólicos severos que van ocurriendo. Más detalles, pacientes quemados, solo para que vean todos los órganos que participan: sistema nervioso central, corazón, intestino, riñón, hígado, músculo, tejido graso. Al final tienes disfunción orgánica, sepsis y muerte puedes tener. Hoy es miércoles. La semana pasada se nos murió un señor él tendría como 76 años, 82% de quemadura. 82%. En Cama 4 tenemos uno que tiene 62% de quemadura. Por cada porcentaje de quemadura, un día en cuidados intensivos. O sea que ese paciente de 62% mínimo iba a estar 62 días en cuidados intensivos. Ya está mucho mejor, ya la sentamos en la silla, se sigue curando 2 veces al día en el salón de operaciones. Ya está para subir al semi-intensivo, pero no me atrevo a hacer, tiene traqueostomía, porque si lo subo, va a regresar en 3 días con otra infección. Yo prefiero dejarlo ahí hasta que el día que se va para su casa, porque para nosotros es un paciente muy valioso. Muchos otros pacientes con menor porcentaje de quemadura se nos han muerto, porque eso no es una unidad de cuidado intensivo de quemado. Las unidades de cuidado intensivo de quemado son diferentes a las unidades de cuidado intensivo. Ya ustedes vieron la pérdida de calor que tiene el paciente. Entonces el ambiente, la temperatura en una unidad de cuidado intensivo de quemado tiene que ser más alta, 37, 37,5, para que él no pierda calor. Si usted me dice a mí que esta es una unidad de quemado, pregunta cuánto está la temperatura, y esa es la diferencia. Si no tienes una temperatura 37 grados o más donde está el paciente, no se puede llamar unidad de cuidado intensivo de quemados. ¿Ok? Entonces, nuevamente la respuesta orgánica, la respuesta metabólica, se activan todos estos ejes. El que habíamos hablado, hipófisis, suprarrenal, partiendo del hipotálamo, acuérdense, tiroides, somatotrópico, lactotrópico, inclusive las hormonas sexuales también participan, ¿no? Alteraciones en los líquidos y electrolitos, edema, y el peso cómo cambia, ¿no? Pacientes sépticos atrapan mucho líquido en el cuerpo y se ven edematosos, la piel brillante. De hecho, es una de las preguntas más frecuentes de los familiares: ¿por qué está hinchado? Cualquiera de ustedes se acuesta en una cama y no se mueve en 3 días y se empiezan a hinchar, porque no se movilizan. Ahora alguien encamado con una enfermedad, con más razón, se dematiza, ¿no? Miren, ustedes que les decía, todos esos cambios se van dando a medida que se prolonga la hospitalización de estos pacientes graves. Y al final llegamos a los PAM, que son patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a daño. En verdad son moléculas que muchas veces funcionan como receptores y permiten que se peguen bacterias o que se peguen otras moléculas inflamatorias y generan todos estos cambios. Activan la liberación de todos estos mediadores y biomarcadores, que son los que bombardean estos órganos. Y entonces aparece la falla hepática, aparecen las bilirrubinas que se empiezan a subir, las transaminasas, aparece la falla renal, el paciente deja de orinar, se sube la creatinina, se sube el nitrógeno de urea, el sistema cardiovascular,
hay que usar norepinefrina para subir la presión arterial, o tal vez dobutamina para mejorar el gasto cardíaco y mejorar el transporte de oxígeno. Hay que usar un ventilador mecánico porque el paciente necesita mayor FiO2 y mayor PIB. La parte neurológica, el paciente somnoliento, aunque la mayoría de ellos están sedados, no pueden estar despiertos. Puede haber translocación bacteriana, el lactato se nos eleva. ¿Cuánto es el nivel de lactato normal? Menos de 2, ¿qué? ¿Cuál es la unidad? Milimoles por litro. Entonces ya el lactato se va elevando en 4, en 5, en 8. Cuando el lactato llega arriba de 15 ya es un proceso irreversible. Irreversible. Poca gente sobrevive después de un lactato persistente arriba de 15, porque todo su cuerpo está hipoperfundido. Al final el paciente o se recupera, flecha verde, o no se recupera tristemente. Entonces ustedes ven los cambios en cuanto a si hay complicaciones o no hay complicaciones. Primer hit es el trauma que lo lleva a cuidados intensivos. Segundo hit, una neumonía asociada al ventilador. Tercer hit, una úlcera por presión o una embolia pulmonar. Y son complicaciones que van ocurriendo. Vean ustedes cómo aumenta la inflamación y el CIRS. Y al final, ojalá el paciente pueda recuperarse, ¿no? Lo que sigue son ejemplos o participación de diferentes células, en este caso en una neumonía, que puede llevar a bacteremia, y esta bacteremia afectar toda una serie de órganos, y al final el paciente desarrolla el síndrome de falla orgánica múltiple. La existencia del síndrome de falla orgánica múltiple es una consecuencia de la existencia de los cuidados intensivos. En cuidados intensivos principalmente se da soporte respiratorio y hemodinámico. Hemodinámico, el paciente está en shock y usa toda una serie de medidas para mejorar la presión arterial. Respiratorio, el paciente no puede respirar bien, lo intuba, lo pone en un ventilador. Entonces ya, aunque esté muy grave, perdura más tiempo vivo. Y ese tiempo extra vivo es lo que da tiempo a que aparezca la falla del riñón, la falla hepática, la falla hematológica y todas las otras fallas que les he explicado. Cuando no existían los cuidados intensivos, cuando no existía el soporte hemodinámico o el soporte ventilatorio, los pacientes graves tristemente fallecían rápido y no daba tiempo a que aparecieran las fallas de órganos que les he mencionado. Entonces tiene nuevamente los PAM asociados a patógenos o los DAN asociados a daño. Ambos terminan en una vía común, que es el factor nuclear kappa beta con liberación de citoquinas, y se dispara lo que es la tormenta de citoquinas. Esa tormenta de citoquinas es lo que va a expresar la gran inflamación en el cuerpo, sea o no de causa infecciosa. Esta tormenta de citoquinas, ¿de dónde sale el término? El término sale de la guerra del Golfo. ¿Se acuerdan de la guerra del Golfo? Bueno, allá usaron el término, ¿cómo se llama la operación esa? Tormenta del desierto. Entonces el término ese lo usan unos hematólogos en esta época para decir, bueno, acá también tenemos tormenta de citoquinas. Y se ha repetido en muchas otras situaciones y por supuesto en el paciente séptico también, porque afecta a todo esta tormenta de citoquinas, una gran liberación de citoquinas que lleva a una gran inflamación, falla orgánica y por supuesto muerte de muchos pacientes, sea o no causa infecciosa, está la tormenta de citoquinas. Una apendicitis aguda, no quiero ir al hospital, mejor tomo acetaminofén, el dolor no se me quita, llevo 3 días tomando antibióticos, acetaminofén, y la inflamación está localizada en fosa ilíaca derecha. Pero ya hoy en la noche ya el dolor es en todo el abdomen.
y ya me siento débil, muy débil, ya no puedo orinar, estoy con náuseas, tengo vómitos, mejor voy para el hospital. Ya la inflamación está en todo el cuerpo. Glóbulo blanco en 20.000, neutrófilos en 90%. Ya no solo me duele aquí, me duele todo el abdomen. Cuando me operan, lleno de pus, apéndice perforada. Entonces es la evolución de una apendicitis aguda a una apendicitis perforada con inflamación en todo el cuerpo. Entonces ya la cosa es diferente, ¿no? Entonces, el peso molecular de esta citoquina es mucho menor. Mucho menor. Y la ventaja es que tenemos un aparato que se llama CitoSorb, que retira esa citoxina del cuerpo. Son capas de polímeros que dicen que la extensión es más o menos de 4 campos de fútbol. La sangre pasa por ese dispositivo y retira de la circulación sanguínea todas esas citoquinas. Todas esas citoquinas las va retirando. Aparte de eso, retira, por ejemplo, en pacientes que tienen rhabdomiólisis, también se puede retirar todo eso. Para intoxicaciones o envenenamiento también se puede utilizar, pero la mayoría de las veces lo utilizamos aquí para la inflamación. Esto es la mucosa intestinal, una imagen de lo que debe ser normal y una imagen de lo que es una inflamación. Miren ustedes cómo se atrofia todo y favorece la translocación que habíamos hablado al comienzo, donde las cifras de sepsis son cada vez mayores, ¿no? Había unas diapositivas que les iba a agregar ahí, pero no tuve tiempo de ponérselas, porque el punto es que el término sepsis no se clasifica como tal. Entonces, como no se clasifica como tal, por errores estadísticos, no se destinan recursos para eso. Ejemplo, tienes bacteremias, tienes infección urinaria, tienes infecciones de herida, tienes neumonía, todo eso aparece. Pero ya vieron que si eso se complica, te lleva a sepsis. Pero sepsis como tal no se maneja, entonces es un gran problema. Estas son publicaciones que han aparecido, la gran mayoría, la línea negra es en Norteamérica, con un aumento exponencial, principalmente en Estados Unidos. Esta diapositiva lo que explica es el componente genético, en la cual hay gente más predispuesta a complicarse con sepsis y otros no. Entonces una cosa es la TREA clínica y otra cosa es la TREA fisiopatológica. Mira, la TREA clínica: hipotensión, hipoperfusión, disfunción orgánica. Una lleva a la otra. Y ya tienes la tríada clínica de la sepsis. Este es un cuadro antiguo. ¿Cómo se llama el perro que cuida la entrada del infierno? Bueno, él utilizó eso para decir que es como la sepsis, ¿no? Como la tarea clínica de la sepsis. Aquí ven la translocación bacteriana. Normalmente este espacio es de 10 Armstrong y hay bacterias que cruzan por ahí. Intercelular o transcelular también. Fisiopatológica, inflamación, coagulación y fibrinolisis. El mismo rolling que hablamos. Malnutrición, entonces, pérdida de masa muscular, visceral, orgánica, inmunológica y aparición de falla orgánica. Es una cascada de eventos que van ocurriendo en el tiempo en estos pacientes. Y por supuesto la pérdida de masa muscular. Una gran debilidad cuando esos pacientes salen de cuidados intensivos sumamente débiles. Este muchacho que les dije que tiene 62% de quemadura, mañana lo vamos a parar por primera vez. Después de 70 días, 71 días metido en cuidados intensivos. Ya lo hemos sentado, ahora toca otra lucha para que pueda dar un paso, luego el otro, porque es muy, muy débil la masa muscular, que han perdido enormemente, ¿no? Esta es una evolución del concepto del PICS, del síndrome de inflamación, inmunosupresión y catabolismo persistente. Entonces miren ustedes, a medida que han pasado los años, diferentes aportes que se han hecho
en los pacientes. Aquí la falla orgánica múltiple, acá el PICS, que se viene hablando de esto desde el año 2010, como pueden leer, ¿no? Entonces, tiene la agresión. Si se corrige la homeostasis, el paciente recupera rápidamente. Pero si el SID es muy severo y no se recupera de la fase EP, entonces el paciente muere rápidamente. Y ven ustedes que la flecha, la curva sube y baja, ¿no? Mejora, empeora, mejora, empeora. Después de 14 días, paciente crítico crónico. Después de 21 días, paciente PIC. Y hay varios números que confirman que el paciente tiene un PIC. Entonces ustedes tienen una evolución desde la agresión que puede tener el paciente, una serie de cambios que se van dando hasta que el paciente se recupere o siga empeorando y tenga lo que se llama una muerte indolente. Ya tiene 3 meses en cuidado intensivo, 4 meses, 5 meses y tristemente fallecen cuando tienen PICS. Este PDF tienen que estudiárselo, Son varios capítulos que se los voy a dar ahora, que explica bastante bien la fisiopatología de la agresión y su impacto metabólico. La conclusión ya se la saben. Esta es la diapositiva más importante. Esta es la diapositiva más importante. Esta. 30. Si son 30, quedan 30. Si no, si son 60, 30 en 30, 60, 90. Ahí está la beca. Aquí te